Amigos. Adelante, por favor, ¿sí? La palabra es suya. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esto que es Sala de Prensa. Es un placer acompañarlos este domingo. Walter, ahora sí te cedo la posta. Muchísimas gracias por dejarme secundar este cierre de semana, hay que decir, de un par de actividades, Miriam. Un par de actividades que nos han por ahí disgregado de la coyuntura nacional. La primera, cronológicamente hablando, del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Exacto. Del famoso Wilcacuti o el Lucero del Alba en algún momento, que ese término me gustó mucho, que se lo conoce en las partes bajas de nuestro país. Una fecha simbólica ancestral que se representa de alguna manera en nuestro país, pero también en otras culturas milenarias y ancestrales a lo largo del mundo, como el solsticio de invierno o de verano, de acuerdo a la latitud en la que se encuentren, por ejemplo. Así que, a tiempo de dar la bienvenida a los colegas que están acá presentes en esta sala de prensa, quiero preguntarles qué han sentido, nuevas energías, para qué han aprovechado, mi querida Wendy. Bienvenida de retorno a la sala de prensa después de unas vacaciones merecidas. ¿Qué tal el Año Nuevo Andino Amazónico? ¿Cómo lo has vivido tú desde tu sincretismo? ¿Cómo estás, Walter, compañeros? Bienvenidos a todos los telespectadores que, bueno, ya nos sintonizan a esta hora de la noche en el programa Sala de Prensa. Bien, como respondiendo a la pregunta que me hiciste acerca del Año Nuevo Aymara que recibimos, y justamente era la celebración del año 5531, donde muchas personas se dan cita tal vez a distintos lugares para poder recibir los primeros rayos del sol. En mi caso nunca lo he experimentado, pero creo que es una tradición que ya se vive desde hace años atrás, como ya lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, algunas personas, de acuerdo a las tradiciones que yo puedo rescatar, algunas personas rinden homenaje a la Pachamama, dan ofrendas, van a Tiwanaku, a distintos lugares que se han visitado en la ciudad de La Paz y el Alto. Ahí está, 200 puntos ceremoniales que se manifestaban, que han llevado a aquellas personas que lo requerían y que gustaban a disfrutar de esos primeros rayos del sol, las primeras energías de esta nueva era, que sobre todo se marca en el tema de la cosecha y de la siembra, por ejemplo, que rigen sobre estos saberes y creencias ancestrales. Isa, ¿qué particularidades ha tenido para ti este inicio del 5531? Bienvenida. Mucho más frío que otros días, eso sin duda. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros también, a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Postdata TV. Bastante frío, diría yo, lo que se ha sentido al inicio de este Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Conversé con algunas amigas que tuvieron la oportunidad de ir este año. Yo fui el año pasado y sí, me decían se sintió más frío del que estuvimos el año pasado. Y las mañanas, sin duda, nosotros que hacemos la revista, pues sí, también son mucho más frías, al igual que las noches, por eso hay que estar abrigaditos, y se viene, según el reporte del Senami, también días mucho más fríos. Entonces ahí estamos. Yo sentí más frío que otra cosa. Pero es que también hacer cobertura en lo que es el recibimiento del Año Nuevo Andino Amazónico tiene su magia y se siente el frío. Yo, por lo menos las veces que he ido, no sentía ni los pies al caminar. No. El año pasado yo sentí bastante frío, y si mis amigas me comentaban, el año pasado fuimos y me decían, este año se sintió más frío, o sea, no hubiera podido aguantar este año, aunque hubiese ido como esquimal. Exacto, el mes de julio y agosto son los 2 meses clave para que podamos sentir el frío intenso. Es lo que, eso es lo que, claro, es lo que se dice, pero frío venimos sintiendo ya desde abril, incluso antes de la noche más fría que solía ser San Juan, ahora se ha sentido entre el 9 y el 10, según el Senami, se ha sentido las noches más frías, y todavía nos queda por esperar hasta el mes de agosto. Y autoridades climatológicas han manifestado que este año se ha sentido el frío más intenso, ¿no? Seguimos en otoño y parecía invierno. Hemos dado por inaugurado justamente con este solsticio, también denominado Año Nuevo Andino Amazónico, el invierno, la época más fría del año. Y a propósito, vamos a cambiar de tópico, dejamos el Año Nuevo y hablamos de San Juan, en teoría el día más frío del año. Mi querido Martín, ¿cómo la noche, perdón, sí, en este caso, ¿cómo se festeja San Juan? ¿Por qué se festeja San Juan? ¿Por qué, usted, a ver, cuéntenos un poquito más, que sabe de estas cosas. Ya me han hecho historiador. Antropólogo. Son los años de experiencia. Exacto. Saludar a todos los televidentes que domingo tras domingo nos siguen en este espacio. Bueno, San Juan, hay bastantes versiones sobre San Juan, pero está dedicada precisamente a lo que viene el 21 de junio, o sea, es el cambio de temporada. Muy arraigado a eso, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, la parte religiosa siempre va acompañada de la parte religiosa, porque, claro, en la colonia
cuando descubrieron América, o se equivocaron en descubrir la India, ¿verdad? Llegaron pues los religiosos, los de la Iglesia Católica, y para poder dominar introdujeron esta parte religiosa y cultural. Pero ya volviendo al tema cultural, en el campo dice que a diferencia de la ciudad donde se encienden fogatas y todo aquello, en diferentes regiones del país se juega con agua. Sí, ¿no? se juega con agua. Son tradiciones diferentes. Obviamente, eso de la noche más fría del año es, yo creo, un mito porque nunca se ha establecido así, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, nunca. Es más, si bien decía Isabel que los primeros días de junio fueron las más frías, generalmente se dice que es más bien después ¿no? Porque vienen las nevadas y es cambio de temporada, eso es más espiritual. Por eso yo cuestiono mucho esto del 21 de junio, que si bien, o sea, es el nuevo año aymara, andino amazónico, el tema es que se va distorsionando y se lo va urbanizando. Y ya hay, ¿no? Conciertos de rock de los 200 puntos, en 98 habían música, habían rock, habían... Claro, sin ir lejos, en el alto, el Rainy Fest. Esencia, ¿no? Claro. No se conoce la esencia. Y lo mismo ocurre con San Juan. Ahora ya se ha convertido en la fiesta de la salchicha. San Juan Lastimoso, muy comercializado, ¿no? San Juan Bautista, ayer justamente, ¿no? A muchas personas lo que hacen es echarse la suerte con la cerveza, el huevo y distintas tradiciones que Feliz aún año. se viven y están vigentes. Claro, y justo También, el 26 también comienza lo que es San Pedro y San Pablo. Se viene la San festividad Juan de San Bautista Pedro. era ayer, cuando las personas se levantan el siguiente día después de la noche de San Juan y se echan con agua, ¿no? En la cabeza. Mire que Ah, se viene mira. a enterar. Y eso nos lleva a una pequeña investigación, justamente el calendario santoral que tiene su porqué, el nacimiento de San Juan Bautista. Y en este caso la fecha de San Juan se la deben sobre todo a San Zacarías. A ver, clase de religión. ¿Quién era San Zacarías? Pues justamente el padre de Juan Bautista, ¿no? En fecha de nacimiento. Y dice que este señor Zacarías, que a la postre fue nombrado santo, para celebrar el nacimiento de su hijo había encendido una fogata, porque en esa parte del hemisferio norte también era un reinante invierno, así que para que de alguna manera caliente el ambiente y se celebre la llegada de Juan Bautista, se encendió una primera hoguera, y por eso la tradición de encender los fuegos, que en este caso hay que decir que están prohibidos y normados por una situación del medio Pero ambiente, ¿no? depende mucho también del municipio. Por ejemplo, supuesto. en Porongo se celebra realmente con fogata y con brasa. La Claro. gente pasa Hay las que brasas caminar por la calientes. brasa. Claro, tiene que caminar por la distintas brasa. creencias, ¿no? O sea, exacto. En Porongo sí se realizan fogatas, sobre Patapila todo tienes en que partes pasar del sobre oriente. las brasas. Imagínate. No, pero la gente Y pasa. también Pasa, hay- Si y no es- logras es pasar, una eso manera- quiere decir que tu futuro está... Es una manera de disfrutar. es más Mis negro pies que- también. Ya. Imagínense. Ahí está. Recurriendo al santoral, recurriendo también a las creencias que usted tenga. Wendy nos hablaba mucho del sincretismo que es tan reinante en nuestro país, esa mezcla de la cultura que nos ha traído a la colonia con la cultura que conocíamos, que la vivimos en varias fiestas, como por ejemplo en las Salacitas, donde hacemos de alguna manera bendecir nuestras creencias paganas en este caso y demás situaciones. Así es la cultura boliviana, una mezcla y un criollismo que ha denotado y que se denota en estas festividades que son tan importantes. Pero te decía, se ha vuelto comercial la fiesta de la salchicha, nos han menguado el tema de los incendios, me parece que muy bien y de una forma muy lógica, porque el medio ambiente es de lo más afectado, y obviamente erradicar la pirotecnia que hace estruendo, que daña, que lastima y que puede causar muchas cosas, incluso irreparables en la vida de animales y de personas, mi querido César. Sí, Walter, una bienvenida calurosa en este frío que estamos todavía sintiendo. En la casita deben estar sintiendo las bajas temperaturas, pero bueno, anímense un poquito más, ya van a venir las vacaciones, ya van a estar un poquito más en casa, van a estar un poquito con más de calor, porque lo que importa tal vez en este tiempo, fuera de las tradiciones europeas, las tradiciones que es religión, yo lo veo como un punto de acople para poder estar más que todo con la familia, una oportunidad para poder estar al lado de nuestros seres queridos, ¿no? Pero más que todo revalorizando nuestra cultura. El Año Nuevo Aymara, como decían, San Juan,
pero algo que me acuerdo de niño es que cuando mi mamá nos acogía en la terraza, íbamos a hacer una pequeña fogatita y decían, hay que quemar todo lo viejo. Todo La mayoría quemaba en la Tradición, puerta de ¿no? su casa, ¿no? En la las terracita, donde se pueda. Exactamente, a quitar todo lo viejo y traer todo lo bueno. Pero bueno, lo único que rescato es estar ahí con la familia, pero qué lindo es justamente cuando a veces cuando estamos de niños siempre nos acordamos esas cosas buenas, pero también hay cosas malas, como también vamos a tocar un punto muy importante al cual entramos Muy en bien, eso. muy bien lo has enganchado. En este caso, qué lindo tener recuerdos de niño que sean los que te hagan sonreír, ¿no? Qué lindo Sí. que tu primera infancia, como se dice, sea un resumen bonito y digas, ay, cuando era niño tenía un mundo tan simple, tantas personas y que se van viendo con esta coyuntura que a su futuro van a sentir traumas o han vivido traumas, personas que han cargado una cruz de una violación, de un abuso sexual y que cuesta revivirlo. Se dice revictimización de las personas, que cuesta hacerles hablar porque es alguna herida que la han ocultado pero no la han curado. Es una situación que está reinante lamentablemente en nuestro país. Y algo ha que salido a perdura relucir con esa por el resto de tu vida. Por supuesto, con esa famosa pederastia que mencionaban de la Iglesia Católica, pero que ahora fulgura en otras esferas, en un colegio por ahí de los estándares más elitistas de Santa Cruz, como lo mencionaba en algún caso, en un colegio donde por ahí se debería cuidar lo más preciado, porque se paga mucho los padres de familia, Claro. pero que se ha visto vulnerado, mi querida Miriam. En primera instancia, recordemos el caso de la menor acuchillada en un Imagínese. colegio por uno de sus compañeros. Ella murió por una broncoaspiración, según el dato de los médicos forenses, pero sin embargo el hecho ocurrió en un colegio. Un hecho que no fue denunciado en el momento ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ni ante la FELCN, sin embargo fue callado por autoridades del colegio, por estudiantes, por padres de familia. Esto detona una llamada de atención a los colegios y esto va encaminándose. Día tras día suman y suman las denuncias, tanto de violencia sexual, tanto de agresiones, todo tipo de denuncias al entorno de las unidades educativas. Bueno, Empezamos desde lo más simple, ¿no? Porque estamos viendo niños atacando niños. El caso crítico de la niña de 6 años, porque desafortunadamente pierde la vida pese al tratamiento y todo lo que se le da, pero si retrocedemos un poco más en temas de informativos, hace unos 2 meses en una Exacto. guardería se hablaba de un Sí. niñito de 2 años agrediendo a un menor de 1 año. Y está en las cámaras y todo, y la mamá denunciaba y qué pasaba con el niño, y que la Exacto. mamá del niño agresor lloraba porque no entendía por qué su hijo hacía ese tipo de cosas. O sea, en realidad es un tema social, es un tema que nos involucra a todos, porque algo está pasando, algo estamos haciendo mal, o algo viene mal ya en el núcleo de la familia, para que niños de 2 años, 1 año, vayan a agredir a otro menor indefenso. Un niño que entendemos hasta los 5 no tiene conciencia, todavía está aprendiendo de lo que es bueno y de lo que es malo. Está absorbiendo, ¿no? Hacen mucho esa analogía, yo creo que en la primera infancia, como se ha Claro. denominado, de que los niños son esponjas y son el reflejo de lo que viven, de lo que hay en su hogar. Si hay violencia pues reinante en el hogar, el niño va a normalizar la violencia y eso es lo que se tiene que tratar de evitar de alguna u otra manera. Son esponjitas y nosotros se nos sale por ahí un pequeño disparate, el niño lo normaliza y dice, o sea, en su inocencia se podría decir, está cometiendo un exabrupto. Pero hay el otro extremo, el otro lado. Por supuesto. O sea, la excesiva pasividad también en el hogar. O sea, el no importismo de los padres que de pronto están atareados con su trabajo. Que no y es que eso bien. puede ser reflejado en los Entonces niños. no le prestan atención al niño y el niño no es que aprende de los padres, sino puede aprender de la televisión, tiene del internet. acceso al internet, porque antes se les echaba la culpa a los medios, no, los medios de comunicación. Esto es usado como la mejor niñera hoy en día. Claro. Entonces hay niños de 2, 3 años que están con celular, yo veo en el minibús, en el trufi y bueno, esa accesibilidad y esa pasividad también de los padres. Por supuesto. Pueden no ser violentos los padres, pueden ser todo amorosos, pero están dando demasiada libertad a ese niño para que, como tú dices, Walter, como esponjitas absorban todo lo que ven en el resto de la sociedad. Ahora, cuando Isabel decía, algo estamos haciendo mal, bueno, no quisiera echarles la culpa a los políticos, pero lastimosamente algo estamos haciendo mal.
y nuestro país es un país violento. Se ha convertido en un país violento. El otro día, lo hemos visto en la asamblea. sin ir lejos, el otro día en el acto, había una muchacha que decía Salay y atrás decía fútbol. Yo al pasar estaba con su mamá, uy, ustedes les deben hacerse patear a los rivales. ¿No ves? Sí, jugando. Casi me pega. O sea, yo le digo, a ver, ¿por qué está usted violenta? Le digo, si yo le estoy haciendo una broma, en un buen sentido de la palabra, ni siquiera le estás molestando a la niña, estás haciendo referencia a un tema. Claro, entonces, nuestros políticos agarran, hacen sus, entre comillas, revoluciones y normalizan todo aquello. O sea, es fácil hablar de se acaba octubre del 2003 y no hay responsables y no hay nada, y tú sales y te enfrentas y la asamblea legislativa, y ustedes creen que los niños no ven eso. Pero Martín, también tenemos que tomar en cuenta que el pilar fundamental de un Estado, de una sociedad, es la familia. Si la familia está mal, la sociedad está mal. Claro. Si la sociedad está mal, tenemos un Estado que está mal. No podemos culpar a la política de un hecho que es social. No. Ahora, para entrar en contexto, Martín, es importante que la gente sepa de qué tema estamos hablando para que ellos puedan entender por qué estamos lanzando comentarios que para muchos que recién tal vez están encendiendo el televisor y nos están sintonizando, podamos hacerles entender que el epicentro de los sucesos que se han registrado en los últimos días es el departamento de Santa Cruz, donde una menor de 6 años fue apuñalada por un menor de 11 años. Ambos son menores de edad. De acuerdo a los datos preliminares, el menor se habría sometido a un estudio psicológico, pero no han dado datos exactos de qué trauma tendría el menor de edad. Sin embargo, la menor, a causa de este hecho que habría sufrido por un menor de 11 años, falleció el 15 de junio y el suceso sucedió el 5 de junio. Entonces nosotros hacemos este contexto para poder dar a entender, tal vez no echar la culpa a la política, al aparato político, sino también entender cuál es el punto en el cual los niños están centrados, porque supuestamente el menor estaba enraizado en un juego violento que son a través de teléfonos móviles que ya se encuentran desde Play Store y lo puedes descargar, u otras aplicaciones que ellos utilizan. La menor, a causa de esto, fue sometida a un suceso en el cual resultó y terminó falleciendo a causa de este hecho. Entonces, como bien tú lo mencionabas, Miriam, los papás juegan un rol importante en esto, la familia, no sabemos, son distintas causas que se pueden ver y factores también dentro de este suceso. Este hecho ya había sucedido anteriormente, como ya lo mencioné. Sin embargo, los familiares se manifestaron, indignación es lo que manifestaron en cuanto a su posición, de acuerdo a lo que ya habían mencionado mis compañeros. No hay una sanción porque el menor tiene 11 años y la víctima tiene 6 años. Claro, pero ¿qué hacemos? Directamente direccionaron a la Defensoría de la Niñez. ¿Dónde está el tema de la solución? Un niño de 11 años, evidente, no es imputable hasta los 14, 16 años, ni siquiera para un centro de rehabilitación. Sí. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la sanción? ¿A quién se sanciona? ¿A los padres? ¿Al niño? ¿Al maestro? Lamentablemente, tal vez no el castigo, pero es que algún tipo de estudio, se le ha realizado un estudio psicológico, una pericia psicológica. Supuestamente, pero no se llega a conocer. Un mismo psicólogo forense en Santa Cruz hablaba y decía, no se ha comprobado, incluso estadísticamente, que los videojuegos o juegos del celular provoquen el tema de que tú vayas a asesinar a alguien. Eso, dice, es un estudio que se ha comprobado a nivel incluso mundial. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este niño de 11 años ahorita? Teniendo en cuenta de que de aquí a 5 años, 10 años, por lo demás, puede ser un potencial asesino, puede ser un potencial feminicida. ¿Qué hacemos? Las autoridades son las que ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? ¿La sanción para quién debería ser? ¿Para los padres? Y es un punto ¿para los debemos analizar? ¿Les ¿Les parece si vamos con nuestros casos, presentando los casos y luego analizamos en contexto? Porque no es solo este caso, sino recién en los últimos días y hasta el mismo viernes se fueron registrando denuncias de violación en unidades educativas. Vamos con nuestro primer BTR que nos habla de la menor de edad que fue acuchillada en Santa Cruz.
familia, como junta escolar, como maestras y sobre todo los niños. Necesitamos que la Defensoría nos escuche. Como ya les había comentado, el día viernes anterior tenía que haber un taller para que los niños puedan tratar el tema que ha pasado en la unidad educativa, para que ellos puedan sobrellevar y no queden daños psicológicos en ellos. Sigue como director actualmente y vamos a investigarlo en estos días si tiene alguna responsabilidad. Por lo pronto sigue, pero no va a asistir para evitar mayores inconvenientes con los padres de familia y alguna otra mala interpretación que haya del caso, ¿no? Yo creo que muy bien, en este caso, creo que muy bien lo decía Isa al inicio de la reflexión, y a veces cuando no filtramos los pensamientos realmente son los más puros, y decía, algo estamos haciendo muy mal. No decía, el gobierno está haciendo algo muy mal, las familias están haciendo algo muy mal, los medios de comunicación están haciendo algo muy mal, sino algo estamos haciendo muy mal, y engloba a toda una sociedad que debería trabajar de una forma conjunta. Las familias, las personas se rigen bajo normativas vigentes, las normativas vigentes se emanan a través de la política. Entonces es un ciclo que de verdad estamos dañando. Yo creo que hasta los medios de comunicación, lamentablemente, pese a ese famoso horario de protección al menor, los noticieros, por ejemplo, deberían ser normados y deberían ser sugeridos para gente con criterio formado, porque lamentablemente todos los días narcotráfico, droga, violencia y demás situaciones que los niños van absorbiendo, por más que no estén atentos a la televisión, como y normalizan, ¿no? Están jugando, pero escuchan, violó a su padrastro, violó a tal persona, el esposo la asesinó, mató, degolló a la niña, y los niños absorben y absorben y absorben. Normal, si y pasa están todos los consumiendo días. esa situación. Claro, si pasa todos los días, entonces Yo será escuchaba normal. cuando uno de los psicólogos, que es un gran amigo mío, me comentaba acerca de este tema, y yo le decía, ¿por qué los niños juegan algunos juegos en línea que vienen con pistolas, se empiezan a enfrentar entre ellos, y hay en algunos casos que hasta son captados, ¿no?, para ser víctimas de violación? Sin embargo, él me comentaba de que estos casos a veces hacen a que los menores no puedan diferenciar la realidad y la fantasía. Por supuesto. Y hacen a que ellos se vuelvan violentos, porque según los datos preliminares que se lanzaron de acuerdo al tema de la menor que fue apuñalada por un menor de 11 años, el menor de 11 años habría accedido a juegos violentos. Entonces, uno de los factores que tal vez él padecía es de que no podía diferenciar la realidad, vuelvo a reiterar, entre la fantasía. No, es lo que mencionaba igual Martín, ¿no? O sea, niños de 3 años con celular. Este aparatito, muchos psicólogos, incluso pedagogos lo han dicho, a partir de los 15 años recién se podría dar a un niño, porque estás empezando a formar tu criterio. Exacto. De lo que te rodea, de lo que es compañerismo, de lo que es familia, de lo que es el amor propio, de muchas cosas. Y este aparatito, es cierto, distorsiona tu realidad, lo ves como normal. Es abrir el mundo a un niño, ¿no? Es como Lógico. que a un niño agarres y le compres un pasaje de avión y lo envíes a la China, lo mandes ahí sin que conozca nada. Puede pasar absolutamente todo. El celular, el internet, son puertas abiertas a un mundo por ahí desconocido. Uno ni siquiera a esta edad, a nuestras edades, digo, maneja por completo un teléfono celular, o a veces incluso se habla de los nativos digitales, Por que supuesto. son los niños que ya nacieron y no imaginan cómo era nuestra vida antes, pero es que aún así hay que enseñarles, hay que decirles, y este aparato no está para niños menores de 15 años o hasta los 12 en algunos casos, agarran y dicen, no tienes por qué darle un teléfono celular. El problema es que cuando mamá y papá trabajan o mamá tiene que hacer cosas, le deja el celular porque el niño no le va a molestar. ¿Por qué no cambiar un libro por un celular? Exacto. Los menores y lastimosamente, no acceden porque Es están que los niños acostumbrados a la también tecnología. aprenden a imitación. Sí, Si a exacto. ti te va a ver con el teléfono Cuando metido, ustedes están hablando de este tema de la niñez. Bueno, cuando era niño a veces mi papá, por las diferentes circunstancias, igual me dejaba con una consola, tengo que decirlo. Yo soy una El Atari, persona- ¿no? Exactamente. A mí me dejaba después, en la mañana, a las 7 temprano, al colegio hasta las 12, almorzar hasta 1, 2 de la tarde. Mi papá ya no estaba, mi mamá ya no estaba, yo estaba solo. Fuera de hacer mis estudios hasta las 2, 3 de la tarde, tenía desde las 3 hasta las 8 que llegan mis papás, porque estaban trabajando. Y a veces decía, ¿qué hago? Y mi papá decía, mira, hay una consola, con eso te puedes estar entreteniendo o también puedes hacer libros. Yo he sido gamer en un momento, y sí, la verdad, cuando yo jugaba, cuando yo veía eso, yo trataba de replicarlo junto con mi hermano, ese tipo de juegos, saltando, Mario Bros, Street Fighter, peleas, y lo trataba de imitar exactamente eso.
Entonces creo que es una pequeña realidad de lo que estamos viendo. Y es la forma. Videos virales, los que Exacto. también han muerto menores intentando imitar un video Correcto. viral. O las películas que son muy agresivas, ¿no? Esas películas de terror donde creen que es normal lo que hacen. Sin embargo, nosotros no podemos también centrarnos solamente en la tecnología. Son muchos los factores que pueden influir la actitud de los menores, la orientación de los papás, la violencia intrafamiliar. Vuelvo a incluir la tecnología que podría ser eso, o una orientación de las personas, el rededor donde ellos, el entorno donde ellos conviven, podrían influir la actitud del menor. Martín, Claro, y creo que no estamos descubriendo la pólvora en este caso. El teléfono celular en esta época es lo que era la televisión en los 60, donde la gente, la familia, los niños quedaban embobados, por eso el término de la caja boba, ¿no? Por ejemplo, claro, y habían cuando apareció la contenidos. televisión, yo era niño y Canal 7 empezaba a las 5 de la tarde. Claro. Y duraba hasta las 10 de la noche. Y toda la familia estaba ahí en Bueno, torno. ¿Ah? Yo he visto novelas, La Rosa de Lejos famosa, pero no por eso soy un novelero. ¿Ya? No, pero lo que decía Wendy es cierto, ¿no? Son una serie de factores. Lo que decía también César es importante, la imitación. Yo en mis épocas de niño nosotros veíamos cowboycitos, ¿no ve? Y nuestra escoba era nuestro caballo, de verdad. Y nos hacíamos armas. Había siempre el conflicto, la guerra, además. Y también nos agarrábamos a trompadas, ¿no? De tercero básico, vamos detrás del curso o en un lugar más... Y no podemos no mataste a nadie. Y no podemos negar que en el colegio era, pasaba también. Claro, era 1 a 1. Ahora yo creo que sí, como decía también a un principio Miriam, el tema es de la familia, pero no en el sentido de tienes que hacer esto, sino yo creo que las actividades mismas, yo veo que en muchas familias pasan el tiempo muy encerrados, los padres tal vez de fiesta, otros no de fiesta, otros todo el día en casa, ¿verdad? Porque quieren descansar y no le dan tiempo a la familia. Y cuando digo tiempo a la familia, me refiero a que poco a poco vayas haciéndole ver que hay cosas fantasiosas que no es la realidad, y de repente compartir en el parque, de repente salir, de repente jugar algo que sea más real, y no tan violento. Claro, o leer juntos, porque la imitación, como decía César, es lo más importante. Entonces, en algún momento yo vi y hablé también con algún amigo psicólogo, él decía, la imitación, Claro. cuando tu niño no quiere comer y vos le dices, come. Y tú no comes. Ay, qué rico está esta sopa. El otro, por imitación, va y curiosidad, va a imitar y va a empezar a comer la sopa. O sea, obviamente no somos papás psicólogos, nadie nos enseña a ser padres ni cómo, pero obviamente también nuestra sociedad tenemos que encaminarla. Y hace rato también yo mencionaba desde arriba lo político, es cierto, la base de la sociedad es la familia, pero individualmente para hacer una familia somos cada uno. Pero también los políticos, cuando vos ves que están chasqueando en plena sesión y para ellos es normal, entonces, bueno, hay que ponerle un freno a todo el conjunto y cambiar. Y obviamente los que tienen religión, enseñar lo que ellos aprenden en la religión pacíficamente. O sea, todo es un conjunto. Creo que la sociedad tiene que irse armonizando. Entonces, bueno, ese niño no sabemos si terminar siendo un potencial criminal o al revés. De repente va a ser bien retraído porque no sabemos cómo va a ser la reacción psicológica de ese niño, que es cuando se acuerde que ha hecho algo que ha sido grave, de repente tenga miedo y sea por el contrario, o sea, va a tener que recibir un tratamiento psicológico muy profundo ellas. Punto de vista muy radical al respecto de la crianza de los niños, pero antes de decirlo les invito, chicos, a ver lo que pasaba también en el departamento de Santa Cruz, en una unidad educativa, el colegio alemán en específico, ya con niños más grandes, casi adolescentes hablamos, niños de la prepromoción y un menor de edad también inmiscuido en esto, puesto que fue víctima de violación a causa de sus compañeros de una avanzada edad. Veamos. Tiene dentro de dos supuestos hechos
abusos sexuales cometidos en un colegio dentro de la zona céntrica de nuestra ciudad, se han aperturado uno a denuncia de una persona particular y otro a denuncia de lo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a través de sus representantes legales. Es importante mencionar que ambos casos se han nombrado comisiones, se han estado también trabajando con los diferentes fiscales de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil, en violencia en razón de género, como también en delitos sexuales. Es importante mencionar de que todas las actuaciones que se está llevando adelante tienen lo que es el control jurisdiccional. Así también se ha podido coordinar con el policía asignado al caso para que se realicen diferentes diligencias de las cuales ustedes han sido conocedores. Departamento de Santa Cruz, refiriéndose a este caso, pero ¿qué es lo que decían los padres de familia, quienes están día a día con los menores de edad? Que los jóvenes agresores sean detenidos, que paguen con justicia y que puedan enderezar su camino, porque ellos también son jóvenes, no están destruidos. En Jesucristo hay vida y hay esperanza. Y pueden cambiar y enderezar sus vidas. Es importante detenerlos porque el daño que ellos han hecho ha sido un daño en serie, sistemático, con un modus operandi a más de un niño. Señor director, ¿dónde está su denuncia? Y bueno, ahora yo hablo respecto a lo que ocurre en la unidad educativa. Me ha pasado ver este caso con una denuncia que yo he tenido con mi hermanita menor, que está en quinto de secundaria. Y pasa que yo voy a hacer la denuncia a la unidad educativa y tanto profesores, dirigentes de padres de familia y el director nos ponen en una reunión que solo ellos tienen que determinar qué es lo que va a pasar. De ahí no puede salir fuera del colegio, no pueden saber el caso los padres de familia, y eso es lo que ocurre en estos colegios. Por eso es que ha ocurrido no una, sino dos veces, hablando del colegio alemán, en el caso de la niña apuñalada, de igual manera. No ha salido hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen porque los padres de familia buscan acallar a la denunciante, o bien los profesores o bien el director. El Colegio Holanda, el caso del bullying precisamente se dio, los profesores no querían hablar, los padres reclamaban, saltó el distrital, saltó también el Ministerio de Educación, los profesores se lavaban las manos, levantaron que no es aquí, que no es allá, que fue en las afueras del colegio, que no fue en el colegio, pero y al final ¿quién se hace responsable? ¿Los mandamos a una unidad educativa a qué? Exacto, debemos de resaltar que estos temas son totalmente diferentes, claro. Porque estos jovencitos... Diferentes con un factor común, violencia. Psicológica. Violencia. Diferentes porque de acuerdo en el caso de la menor que fue apuñalada, el niño no fue revelado el informe psicológico, pero de estos jovencitos, que son 5 específicamente, los que supuestamente habrían abusado sexualmente de un menor de 12 años, sí se reveló el informe psicológico y determinaron que padecían de una psicopatóloga de personalidad, de trastorno de personalidad. Porque incluso estaban con máscaras, decían. Claro. Y supuestamente ellos habrían incurrido a canalizar y planear el lugar donde se debía cometer el hecho y eligieron perfectamente a su víctima. Entonces son informes que se emitieron y en algunos, como tú mencionabas, Miriam, la unidad educativa es importante y es parte fundamental porque es donde ellos conviven media jornada y son los directores, profesores y también padres de familia, junta escolar, los que están involucrados en este caso. El día jueves específicamente el director no se habría presentado a declarar y en medios locales dieron a conocer que el director ya habría tenido conocimiento de estos hechos irregulares que se habrían suscitado en años pasados. En marzo precisamente se habría suscitado un presunto abuso sexual por estos jovencitos de 16 a 17 años de edad y el menor de 12 años habría contado este hecho a sus papás debido a que él ya no soportaba lo que estaba viviendo en el colegio. Es más, él ya no quería acudir al colegio. Fue una de las declaraciones que él había emitido debido a que él era sometido a
lo voy a decir abiertamente, a este tipo de violencia, estos actos sexuales, además de que él habría sido sometido a ver a videos pornográficos, también habrían utilizado los jovencitos objetos para ser utilizado y lastimado sus partes íntimas. Son situaciones que se han revelado de acuerdo a las declaraciones que habría emitido el menor, la víctima, a sus padres. Siempre es bueno volver a un principio, ¿no? En este caso hemos comenzado hablando del colegio como institución, de ese colegio que, recordemos las épocas de colegio nuestras, nos decían, los profesores nos decían, acá tienen a sus compañeritos que son como hermanos, que este es su segundo hogar, porque realmente cuánto tiempo uno invierte en el colegio, si uno va desglosando su día a día cuando es menor de edad, buena parte de la jornada, así como ahora lo dedicamos al trabajo, se dedica al colegio. Exacto. Un lugar donde está depositada la confianza de los padres de familia, donde vas y te despides de tu hijo para que crezca no solamente de tamaño, sino también en la parte emocional, en la parte intelectual y demás situaciones. Para un pero el colegio no es guardería tampoco, no es. Señores padres de familia, por favor, muchos los dejan y se olvidan. No importa, ¿qué será de mi hijo? La formación debe ser transmitida tanto por los profesores, los educadores y de los padres de familia. Influye mucho que ellos lo dejen y asumimos siempre con la responsabilidad de que ellos los van a cuidar, de que hay un regente que está a cargo de que pueda resguardar la salida y entrada de los Pero ahora es complicado. Estudiantes. ¿Cómo lo dejas pensando en que lo van a cuidar justamente cuando haya estado profesores? En este caso, y no sé si la solución sea lo que él dijo, ¿no? El pasado viernes el ministro de Educación junto a Nadia Cruz, que es la viceministra que la acompaña, han manifestado de que iban a incursionar cámaras de seguridad en las unidades educativas, y justamente en el transcurso de esta semana se iba a reunir con el presidente Luis Arce Catacora para tomar cartas en el asunto debido a los sucesos que ya se están suscitando en los cámara o no cámara de seguridad. Pero tienen, claro, pero igual, cámara o no cámara de seguridad, si tú no le enseñas a tu hijo lo que es bueno, lo que es malo, ahí está. La cámara está pintada. Si ahorita tenemos aquí nosotros 3 cámaras y a mí me vale un poroto y yo agarro y le meto un puñetazo, la cámara está ahí y ¿qué? Exacto. Y ahí está. Enseñarles, poner el límite desde pequeñitos a los niños. Lógico. No quiere comer, vos le das la comidita. Antes, las mamás, ¿cómo nos obligaban? No queríamos, es comer callado. ¿No ve? No, hijito, no, vas a estar comiendo después, lo que alcances vas a comer. Ahora, llamar la atención, o lo que antes llamamos el chancletazo de tu mamá, llamar la atención es malo. Gritarles es malo. Si le metes un manazo porque se lo merece, que te cae la defensoría, que te cae el CEPDAV y todo lo demás, porque estás corrigiendo a tu hijo por algo malo que ha hecho. Pero no, te cae la defensoría, que el niño tiene derecho a denunciarte y todo lo demás. Y nosotros como papás agarramos y decimos, a ver un ratito, no ha hecho su tarea, no está comiendo, me falta el respeto. Hemos escuchado casos. Muchas veces decimos, yo no quiero criar como a mí me han criado, pero date cuenta cómo eres tú y cómo va a ser tu hijo. La orientación de los padres es fundamental en estos casos. Yo tenía una amiga que agarraba y decía, lo que pasa es que es eso, nosotros no queremos repetir lo que hemos vivido, pero ¿qué hemos vivido mal? O sea, mi mamá agarraba, nada, aquí se cumple y se hace. Y eso es lo que muchos somos ahora, personas de bien, personas íntegras y todo lo demás, no personas que andamos matando, golpeando, porque sí. Ahora te cae defensoría, te cae un montón de instituciones. No había nada de eso. Ya ves, te cae un montón de instituciones, claro, te cae un montón de instituciones que te llaman la atención, que te meten a la cárcel, que porque le has dicho, que porque le has pegado, que, o sea, ¿qué hacemos? Lo que sucede, ¿qué hacemos? Dijiste tú algo, ¿no? No quieren replicar cómo vivieron. Yo viví feliz. Y desde mis 10 años yo empecé a tener obligaciones. Yo iba a repartir el pan a las 10 a las 5 de la mañana me tenía que levantar. Más bien tenía un amigo muy íntimo, que por manejar el triciclo que nosotros teníamos para repartir el pan, él se levantaba gratis. Bueno, se ganaba sus 10 panes, mi mamá les regalaba. Pero después yo tenía que regar el jardín, tenía que recibir el agua porque había que almacenar en un fusil de 200 litros. Tenía que ir a hacer fila para el querosén, ¿verdad? Y si cumplía esas mis obligaciones, podía ir a patear la pelota. Listo, ¿no ven? Es que ahora sí, tenía la bandera, tenía la es tan simple como hasta ordenar tu cuarto. Entonces, lo que sucede es que hoy los niños están sobreprotegidos. No tienen obligaciones,
No, pero tienen un montón de derechos. Todos tenemos derechos y obligaciones. Yo también tenía derechos, supuestamente. Acá ya. Pero yo creo que nunca se han vulnerado mis derechos porque mis papás nunca me han tocado. Es que uno educa para bien. Pero yo creo que en eso, o sea, enseñarles a los niños responsabilidad, es lo que decía Miriam, el hacerles discernir lo que está bien y está mal. Cuando tú enciendes, esos jóvenes, esos adolescentes, se les ha hecho el estudio de perfil psicológico, ¿verdad? Y tienen un problema. En mis tiempos en el colegio no había psicólogos, ahora creo que existe. El psicólogo era el chancletazo de tu mamá. Obviamente, en mis tiempos no hacías tu tarea, tu patilla era la que pagabas. O las manos, o al chancho, no sé, tantas cosas. En muchas patita de gallina las y demás. también accedían a la violencia dentro de los niños. Entonces, que no está bien. Yo siempre digo que los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos no podemos ser criados con violencia. Es que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ahora no presentan sus tareas y no pasa nada. Es más, el culpable es el profesor. El niño es más, si me pegas me voy a quejar. Exacto. ¿No? O sea, enseñan sus derechos pero no sus obligaciones. Entonces hay que también impartir eso. No podemos meter a todos en un saco, lo digo así yo. Hay niños que son bien formados, responsables, y hay algunos niños que trabajan y estudian. Siempre voy a destacar eso. Y hay algunos que pasan por dificultades y ahí necesitan la atención permanente de los padres. Son tres situaciones que siempre se van a dar. Siguiendo con lo que dices, Wendy, creo que haciendo más que una noticia, la información, que se nos manejan datos, cada vez hoy en día la tolerancia es cada vez más difícil de poder conseguir en el mundo. Siempre buscamos culpables, buscamos responsables al de poder establecer. Pero lo cierto es que, hace rato hablaban, la generación del tiempo de antes al tiempo de ahora se va encareciendo un poco en el tema de la calidad de vida con que un niño pueda ir creciendo. Pero fuera de que vaya creciendo todo eso, pareciera que los valores cada vez van decreciendo a medida que va subiendo la cifra en el conteo 2024, 25, 26. Vamos en esa dirección. Exactamente. Vamos ahora, la tecnología, la misma sociedad es otra. No podemos hacer lo mismo que antes, pero lastimosamente tendríamos que recurrir a este tipo de enseñanza. Lo que dices es, hay que recuperar los valores. Y eso creo que es una responsabilidad generalizada, tanto de los medios de comunicación, de las autoridades, de nosotros como personas, como seres humanos. Hay que recuperar los valores, ¿no? Y no sé si es porque parte que en el colegio te tengan que dar religión y moral, o que te tengan que dar una u otra materia, sino yo creo que la misma sociedad en su conjunto, viendo estos problemas y identificando bien las soluciones también a estos problemas, porque no, más bien no se les ha ocurrido clausurar al colegio, porque bueno, o sea, 5 jóvenes adolescentes han cometido en un colegio, eso no es la institución la culpable. Ahora, habría que ver por qué esos jóvenes tenían ese problema psicológico, cuál es el origen. Su entorno, ¿no? Ahora, vamos a, luego, con seguridad van a haber marchas, vamos a querer sanción, justicia, también tenemos que informarnos un poco. O sea, la ley del niño, niña, adolescente, en su artículo 296 establece que no son imputables los menores de 14 años y entre los 16 y 18 años se llaman centro de rehabilitación, infractores, y se les aplica en cualquier pena la quinta parte de la pena, en este caso de violación y sea agravada, solo el quinto, y tienen que ir a un centro de infractores. Y en nuestro país solo hay 3 centros de infractores. Uno en Santa Cruz, uno en Cochabamba y otro en La Paz, que es la Almirante Brown, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis, la ley 548 del Código Niño o Adolescencia es la que va a ser aplicada para que puedan ser sancionados los 5 jovencitos que habrían abusado sexualmente a un menor de 12 años. Y la respuesta está ahí, ¿no? La solución está en la sanción. Me parece que la solución no está en la sanción, me parece que la solución no está en una nueva cacería de brujas, como ha ocurrido en el caso pederastía, sino está en cuestionarnos en la interna de la familia,
en la interna de los estratos avanzamos políticos, en ciencia, tecnología, ¿no? O sea, claro, hay muchos avances, pero por eso cambian los no valores. es la misma que la de ustedes, eso no es descubrir la pólvora. Claro, pero su época no será la misma la nuestra, pero ¿y los valores cambian? Pero el humano se va adecuando a los nuevos tiempos. No, pero los valores no deberían cambiar. Los valores son únicos. Tienen que ver. Claro, eso no debería cambiar. El diferenciar el bien y el mal, eso no debería cambiar. La forma de enseñanza de los valores tal vez podrían adecuarse pero los valores son únicos. Ahora, yo quiero poner un puntito ahí para que se marque, que no solamente quede en la sanción, ya van al centro. ¿Qué están haciendo estos centros? ¿Cómo los rehabilitan a los jóvenes? No hay rehabilitación en Bolivia. El mismo ministro de gobierno lo ha dicho, ¿no? Igual que en las cárceles. Claro, Tienen que hacer un trabajo para poder reinsertarlos nuevamente a la sociedad. Te dan un oficio que es diferente, pero ¿qué haces con el tema psicológico, el tema de valores y todo lo demás? Te dan un oficio. A los del centro de Calumala, evidentemente a los jóvenes, les enseñan un oficio para que salgan y en teoría sean útiles a la sociedad. Pero psicológicamente, moralmente, espiritualmente, ¿qué les dan? No les dan nada. A que ese trabajo sea complementario también, no solo en la sanción, sino también en su corrección, si vale el término, en su corrección de para que superen esos problemas, porque si bien pueden estar allá, van a salir y pueden salir igual o peor. Exacto. Si no tienen una dirección psicológica. Nuestros compañeros han indicado, cada uno por sus distintas opciones y aristas, para poder de cierta forma dar una solución a esto que nos aqueja, el tema exactamente, al final nosotros analizamos los datos, usted decide la realidad, pero lo cierto es que nosotros podemos aportar con una pequeña solución a esto que está pasando en nuestro entorno, en esta realidad. Sin más que dar en preámbulo, nos vamos a un pequeño corte y luego regresamos con más de Sala de Prensa. Quédate con Accede a uno de nuestros paquetes, navega en internet con 10 megas adicionales a la velocidad contratada. Además, llamadas móviles a 32 minutos libres a nivel nacional y local. No lo pienses más y contrata tu paquete por solo 27 bolivianos y pagarás 1 boliviano por el mes de servicio. Llámanos o envía un mensaje al WhatsApp al 223-30-249 o al 816-1216. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos con Comenzaba la semana con un maremoto en realidad un maremoto que nos ha ordenado cuanto a lo que podría ser una percepción de verdad de lo que es la situación política en la actualidad. Lo decían desde afuera de nuestro país, que nuestra oposición se dedica al Twitter, y creo que le encuentro acepción, porque realmente la oposición es una espectadora y lo hemos podido demostrar en la creación de una oposición interna en el movimiento socialismo. Y esta oposición muy marcada, Miriam. Exacto. Federaciones del Trópico, gabinete ampliado, la impronta de un extranjero boliviano con una propuesta. Esa oposición interna trabaja mejor que la oposición real. Exacto. Y surge, ¿no?, esta propuesta, vamos a decir, Gonzalo Sánchez de Lozada. Ustedes recuerdan quién es. 2003 salió del país, se encuentra ya casi 20 años en lo que es Estados Unidos y dio a conocer una propuesta de una modificación a la Constitución Política del Estado, donde la propuesta principal sería que Bolivia tenga un primer ministro. Esta propuesta fue dada a conocer en medio de esta discusión al interior del movimiento al socialismo, de una oposición que según el vocero de Gonzalo Sánchez de Lozada, tendría que analizar esta propuesta, puesto que ellos no tienen ninguna opción de dar y que son, bien lo dijo, solo tuiteadores. Mencionaba incluso que esta propuesta denominada Constitución para Todos era muy similar en algunos puntos a la participación para todos, un proyecto, un programa que se había presentado para las elecciones del 93, donde fue electo como primer mandatario en un primer gobierno, pese a que ya había sido ministro de Paz Extensoro en la época posterior de la a recuperación ello. democrática. Recordemos la campaña también de Gonzalo Sánchez Lozada, que dijo: no me alcanzó el tiempo, no pude cumplirles, pero
vamos a avanzar. Esa era su campaña. Esa era su campaña. Sin embargo, el presidente Luis Arce Catacora, respecto a las declaraciones que dio mediante su cuenta de Twitter, se pronunció rápidamente y rechazó tales afirmaciones de querer tal vez restituir la república por una nueva constitución para todos, ¿verdad, Isaac? Entonces él manifestó de que no podría ser accesible su propuesta debido a que él debería llegar a Bolivia para poder rendir cuentas a la justicia debido a la masacre que se vivió en 2003 y enlutó a Bolivia. Hablando de más de 65 rendir cuentas a la justicia, Gonzalo Sánchez de Lozada tiene que ser juzgado por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Comisión de Constitución ya aprobó este juicio de responsabilidades hace 2 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hasta el momento no fue remitido al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el presidente nato de esta institución, que es David Choquehuanca, vicepresidente del Estado. ¿Por 20 años. 20 años pasaron. 20 años. Para que Conocemos de la burocracia en nuestro país, pero cuando es una herida que sigue doliendo, porque uno menciona a Goni Sánchez de Lozada y en la ciudad del Alto por lo menos les da alergia y a nosotros nos causa traumas que hemos vivido de aquella época. Febrero y octubre del 2003. Exacto. Estamos Imagínense. en 2023. 20 Si años. eso ha pasado con las víctimas, con los heridos, con los fallecidos del 2003, ¿qué podrían esperar las víctimas de Sencata y Sacaba de 2019? Pedregal, sí. Imagínense. ¿Qué podrían esperar? Que piden un juicio de responsabilidades por una persona que dicen no dicen que es, que no fue, que era, que no era presidenta del Estado. A lo que habrá que ir apuntando es a por qué se dilatan estos procesos. Y es netamente contradictorio, administrativos, ¿no? porque David Choquehuanca no da paso al juicio de responsabilidades, pero por ahí el canciller del Estado, Rogelio Maita, salía indignado diciendo 10 años las víctimas de octubre del 2003 fueron a Estados Unidos, lo hicieron sentar en una silla de acusados en un juicio en allá, se pidió a Carlos Mesa que sea testigo de las víctimas, no quiso, indignado el canciller del Estado. Al final el juicio se gana, pero las víctimas no han recibido ni un centavo de resarcimiento por lo que ha ocurrido. Ni siquiera, ya lo decía, Carlos Mesa, claro, sale a la palestra, sigue hablando, es líder de Comunidad Ciudadana, líder por aquí, líder por allá, reclama, pero ya el momento de realmente haber apoyado al pueblo por algo que fue real y pasó, ¿qué podemos esperar? Y justamente el abogado de las víctimas de la masacre del 2003 se pronunció y pide que pueda ser repatriado Goni a Bolivia para que sea juzgado. Extraditado. Ahí lo tenemos al canciller. Ha sido el abogado de las víctimas. Exacto. A ver. Él nos decía, Yo digo, el abogado nos decía, los 20 políticos años son que se buenos intentaron para cargos. ¿no? Después de 20 años, ha estado callado, bueno, 20 años estaba en silencio Gonzalo Sánchez de Lozada, excepto un documental que salió y donde apareció dando una entrevista. Pero, si no hablaba, o sea, no nos acordábamos que habían víctimas, o sea, que si no hacía su propuesta, que no es una propuesta directa, además, si no había una organización. En los últimos meses nos acordamos ¿verdad? más de Arturo Murillo. Ahora, nos habíamos olvidado de Goni. ¿No ven? Nos habíamos olvidado de Goni. Y por si acaso, si quieren llevarle una tortita o mandarle el 1 de julio de su cumpleaños, va a cumplir 93 años. Ahora, una cosa ¿no? tiene, entonces, realmente, en la esencia, una cosa tiene que ver con la otra. Que presente una propuesta de constitución política del Estado, creo que cualquiera de nosotros está en la facultad de hacerlo y aporta al pluralismo y a la democracia. Que se acuerden de que ese tiene que ser juzgado por salir a la palestra pública. Porque, como dicen, es prófugo y no puede hacer. Puede hacerlo hasta el preso. Un preso puede hacerlo. Tenemos y ahí es de salto. La democracia en Bolivia, lo dijo el canciller. Tenemos una democracia que permite a alguien que es juzgado por estas masacres que hable y dé una propuesta. Ya, pero yo siempre voy a ir por el otro lado, ¿no? Como decimos, siempre me voy por el otro lado. Yo digo, ¿y se han puesto a analizar seriamente la propuesta? ¿Han revisado artículo por artículo de esa propuesta? Cuando dice el primer ministro, ¿qué tipo de sistema está planteando? Está planteando un sistema de república semipresidencialista. Exacto. Parlamentario. No, presidencialista. ¿Por qué? Porque comparten el poder
el presidente y el primer ministro. ¿Qué país tiene este sistema? Francia. Los europeos. ¿Verdad? La mayor Ahora, parte. los marxistas más radicales dicen, no, que la nación, que Estados Unidos. Nuestra constitución Tampoco viene una inspiración de los españoles. Por supuesto. ¿No ve? Asesores españoles, que yo los he conocido, porque yo estaba en la Asamblea Constituyente, no como constituyente, no como funcionario, pero es en el único país, cuando el concepto de plurinacional se habla, es reconocer a los estados dentro de un estado. Y ahí nosotros tenemos 36 estados. Claro, Martín, y ahí está el punto. La oposición también ha rechazado la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada sin siquiera leerla. Entonces, tanto oficialismo y oposición la han descartado sin siquiera analizar. Es que ese es más el Y tema de quién lo manda. estamos acostumbrados a eso. Lanzan una propuesta, si es venga buena, de si es donde mala. venga, sea del MAS, puede ser muy buena, la rechazamos porque es del MAS. Bueno, ¿no? tiempo cumplido, Martín. Sí. Ya no hables más. La próxima analizaremos mucha tela que cortar, de verdad, en el acervo nacional. Los invitamos a que continúe con la programación de Postdata TV y que nos sintonice el próximo día domingo para de alguna manera desescudriñar lo que ocurre en nuestro país y pensar en la siguiente semana. Así que un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos. No se olviden de nuestras redes sociales, las transmitimos para que usted pueda volver a revisar y usted también comente ahí abajo si es que hay alguna sugerencia o si es que estos tres chicocos no quieren que se vuelvan a salir otra vez con permiso. Martín, bienvenido. Wendy, bienvenido. Isabel, bienvenido. Pero aún así esperemos que nos puedan acompañar a una siguiente edición de Sala de Prensa. Mientras tanto, tenga un buen resto de jornada.